¿Quieres aprender a hacer estas cortinas con transparencia y animadas en Blender? Vamos a añadir un plano. Lo rotamos 90 grados en el eje Y. Entramos al modo Edición. Con clic derecho y pulsamos en Subdividir. Ahora desplegamos este menú y en el número de cortes ajustamos a 20. Ahora pulsamos Alt y hacemos clic sobre una de estas aristas para que se seleccione toda la fila de arriba. Vamos a Object Data Properties y añadimos un nuevo Vertex Group y pulsamos aquí para asignarlo. Ahora seleccionamos estas aristas de aquí y en el menú Select pulsamos en Checker Deselect. Nuevamente en el menú Select y dentro de Select Loops pulsamos en Edge Loops y movemos estas aristas en el eje X. Ahora hacemos un biselado para suavizar estas aristas. Ahora vamos a Propiedades de Física y añadimos Cloth. Ahora desplegamos Shape y en Pin Group seleccionamos el grupo de vértices que habíamos creado antes. Vamos a desplegar Collisions y activamos Self Collisions. Y en Distance lo ajustamos a 0,005. Vamos a activar la edición proporcional y nuevamente vamos a seleccionar esta fila de aristas de arriba. Y las escalamos para que tenga esta forma. Volvemos al modo objeto y vamos a ir a Shading. Vamos a añadir un nuevo material. Eliminamos Principled BSDF. Añadimos Mix Shader y lo conectamos a Surface del Material Output. Vamos a añadir Transparent BSDF y lo conectamos al Mix Shader. Ahora en Color le damos un color que nos guste. Añadimos Light Path y conectamos la salida Is Shadow Ray al factor del Mix Shader. Ahora vamos a añadir otro Mix Shader y lo conectamos a la otra entrada del primer Mix Shader. Añadimos Diffuse BSDF y lo conectamos al Mix Shader. Añadimos Translucent BSDF y lo conectamos a la segunda entrada del Mix Shader.